Muy buenas tardes, mis hermanos. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios, por favor. Bendito Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por la bendición, Señor, que tú nos das día a día, Señor. Dice tu palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Por ello te alabamos y te exaltamos, bendito Dios. Y Señor, hoy venimos delante de ti, Señor. Tú mejor que nadie conoces nuestros corazones. Tú mejor que nadie, Señor, los puede discernir. Y puedes, Señor, hablar a lo más profundo de nuestro ser. Señor, prepara nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, Señor, nuestros ojos espirituales de tal manera, Señor, que podamos entender, Señor, tu palabra, que es verdad, Señor, y que nos libera, Señor, de toda esclavitud de pecado, Señor. En tus manos dejamos este tiempo, Señor. Quita toda palabra ociosa, toda aquella, Señor, que no ha de ser bendecida, Señor, y en la cual, Señor, pues pedimos, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, que se mueva, que hable, que discierna, Señor, cada pensamiento, cada corazón, Señor. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor, reconociendo yo principalmente, Padre, pues que, Señor, solamente soy un instrumento, solamente soy una vocera, Señor, de tu bendita palabra. Úsame, Señor. Muéstrate tú, Señor. Manifiéstate tú en cada vida, en cada oyente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Y bueno, le voy a invitar para que tenga usted a la mano este pasaje de Primera de Juan, capítulo 3, que es prácticamente el sustento de esta predicación, ¿sí? Pero antes quiero hacer una anotación. Esta carta la escribió el apóstol Juan, ¿sí? Y bueno, este pasaje principalmente fue dado a los hijos de Dios. Sin embargo, el apóstol Juan sigue haciendo una distinción entre los que son hijos de Dios y los que no son, ¿sí? Porque la palabra de Dios, esto es la Biblia, es muy clara y en ella pues nos dice que solamente hay buenos y malos, ¿sí? Y también dice que solamente hay lobos y ovejas. No hay lobo-ovejas, no hay eso de bueno-malo, no existe, ¿sí? O eres bueno o eres malo, ¿sí? O eres frío o eres caliente, ¿sí? Y bueno, vamos a iniciar este versículo 1, ¿sí? Que usted no vaya siguiendo este pasaje ahí en su Biblia, o ven a nuestros hermanos que nos puedan apoyar a poner este pasaje en la pantalla, se los voy a agradecer. Inicia este versículo 1 diciendo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y le pregunto a usted, ¿usted disfruta de ese amor que Dios nos ha dado? ¿Sí? Sí, porque el Padre, esto es Dios, dice que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros, porque no hay nada más maravilloso que sus pecados, que mis pecados sean borrados, sean perdonados. Imagínense, esto nos libra de llevarnos al mismo infierno. Sí, pero esto solo sucede cuando hay un genuino arrepentimiento. Eso es algo maravilloso, ¿no lo cree usted? Porque Dios muestra su amor por cada uno de nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces este versículo dice: ¿qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Por eso el mundo no nos conoce. Esto es que no hay una intimidad entre el verdadero Hijo de Dios y el mundo, ¿sí? Y ahora, ¿usted sabe quién es un hijo de Dios? El mismo apóstol Juan en su evangelio nos dice ahí en su capítulo 1, versículos 12 y 13, y nos deja claro quién es un verdadero hijo de Dios.
Y en el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho, ¿sí? Sí, porque todos los que le reciben, los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador, que le reconocen y creen en Él, dice, porque al entrar usted en una relación con Dios, usted le va a recibir, pero también usted va a empezar a conocerle y esto le va a llevar a creerle a Él. Y estas dos acciones no pueden ir separadas porque usted recibe y cree, ¿sí? Para poder ser hijo de Dios. Y bueno, este versículo 13 nos dice que esta obra es 100% de Dios, ¿sí? El cual dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y le pregunto, ¿usted es un hijo de Dios? ¿Usted cumple con estas características? ¿Pero qué cree? Que Santiago nos dice que todo aquel que se hace amigo del mundo es adúltero. Y habla de un adulterio espiritual. El apóstol Juan y el mismo Señor Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Y él dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, cuando dice el mundo, ¿se refiere al globo terráqueo? No, se refiere a la vida que lleva la gente que es anomia. Esta palabra en el griego significa que no tiene ley de Dios en su vida, porque hace lo que le da su gana, porque nadie los gobierna. Son gobernados por ellos mismos y no aceptan la voluntad de Dios. ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos del pecado día a día. Esto nos lo dice Primera de Tesalonicenses 4:3. Porque un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, nacido de nuevo, no se siente a gusto en este mundo. Si usted se siente como pez en el agua, algo anda mal dentro de usted, porque es irreconciliable que un verdadero hijo de Dios se congenie con el mundo. Esto lo dice la Biblia, ¿sí? No puede haber conciliación, es imposible. Y el mismo Jesús dijo una y otra vez, si el mundo os aborrece, no les extrañe, a mí me aborrecieron. O sea que a nosotros nos van a aborrecer. ¿A quiénes? ¿A los hijos de Dios o a los que no son hijos de Dios? A los verdaderos hijos de Dios, porque a los falsos, esos sí se congenian con el mundo. ¿Por qué? Porque son iguales, porque todo va conforme al género. Continuamos con el versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Y semejantes a Él en qué? En su constitución física, en su carácter. Vamos a ser totalmente transformados. Ahorita la transformación es solamente interna de un verdadero arrepentimiento. Pero también recuerde que usted y yo luchamos con un cuerpo, porque nuestro cuerpo aún todavía permanece, lucha con el pecado. ¿Usted tiene esa lucha hoy en día? Yo creo que sí, hermanos, todos estamos luchando. Entonces este versículo 2 termina diciendo, porque seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y qué tremendo va a ser en ese momento de estar cara a cara con el Señor. Esto ya produce algo en el verdadero cristiano. Continuamos con el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál es la esperanza? De ser semejantes a Él, ¿sí? Porque le vamos a ver tal como Él es. Algunos dicen que son
pero a veces actúan como si el Señor nunca fuera a venir. Es más, algunos hasta están orando: Señor, no vengas todavía, porque si vienes me vas a agarrar en la movida. No vengas, espérate tantito, Señor. Y están ahí jugueteando. Entonces este versículo 3 en su parte final dice: todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y uno de los llamados padres de la iglesia cristiana, que fue San Agustín de Hipona, en el siglo IV, él explicó este texto y dijo lo siguiente: dice que Cristo, que ahora mora en nosotros, que Cristo, que es puro y vive dentro de nosotros, Él nos ha dado la esperanza de transformación y de salvación total, porque el que está en nosotros, el que es puro, que es el Señor Jesús, produce en nosotros ese deseo de ser transformados. Y yo les pregunto: ¿cuántos desean ser transformados? Porque eso es lo que porque no podemos estar en paz con el mundo. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo porque Él es puro. Es decir, la pureza del Señor Jesús, que está en un Hijo de Dios, le está purificando día a día. Continúa el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también en la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y esto significa que todo aquel que permanece, que está continuamente pecando, los que no se han arrepentido, los que siguen caminando por el camino ancho, implica lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están separados de Dios, no hay contacto, no hay una comunión con Dios por el pecado, porque estos son presos de sus pecados. Continúa el versículo 5: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y aquí la palabra quitar es borrar totalmente. No hay pecado en Él. Entonces, si usted quiere que no haya pecado en usted, escuche lo que dice el versículo 6. Dice que todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pregunta: ¿los cristianos genuinos, los hijos de Dios, todavía siguen pecando? Dígalo, ¿sí o no? Sí, si nosotros leemos este versículo y nos quedamos allí, nos vamos a traumar, porque vamos a decir: entonces yo no soy un hijo de Dios, ¿sí? Yo no soy un cristiano, porque aquí dice que el que permanece en Cristo no peca. Pero recuerde que hay ciertos principios para interpretar la Biblia, y uno de ellos dice que para entender un pasaje tenemos que leer su contexto, esto es, lo que está detrás y lo que está delante del versículo. Y esto nos va a ayudar a aclarar lo que nos está diciendo, porque si nosotros nos quedamos fuera del contexto, pues vamos a ser engañados, porque hay quienes dicen: tú no puedes ser un hijo de Dios, tú no puedes ser un cristiano, o bien lo contrario. Otros se van al extremo y le dicen: tú peca todo lo que tú quieras, tú haz lo que tú quieras, al final Dios nos va a rescatar, Dios nos va a perdonar. Y la verdad es que estas dos son mentiras. Continúa el versículo 6: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y aquí la palabra clave es todo aquel que permanece en Él. Y permanecer en Él es la palabra griega meno, que significa vivir permanentemente. Entonces, todo aquel que permanece en Él, que vive en Él constantemente por toda la vida, que camina por el camino angosto, no peca. Y yo les pregunté hace un momento que si los cristianos pecamos todavía, y dijimos que sí,
Pero también, ¿sí?, debemos recordar lo que nos dice la primera carta del apóstol Juan, ahí en su capítulo 1, versos 9, porque dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿sí?, y limpiarnos de toda maldad. Y también en el capítulo 2, versículo 1 de esa misma carta nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y aquí la palabra clave es hubiera pecado. Esa palabra habla de una eventualidad. Eventualmente un genuino arrepentido pecará. Sí. ¿Por qué? Porque estamos en esta naturaleza, en este cuerpo de pecado, pero ya no permanecemos en el pecado. El verdadero hijo de Dios, el verdadero cristiano, camina con Dios, ama a su esposo, ama a sus hijos, camina bien, pero de repente se puede caer. Pero Dios nos dice en su palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y le pregunto, ¿este abogado para con el Padre, para quién es? Es para los verdaderos hijos de Dios, que están cubiertos con la sangre de Cristo y que cuando se tropiezan pueden ir con el Señor y Jesús, ¿sí?, Él va a abogar ante el Padre, porque Él es nuestra propiciación, quien nos acerca a Dios. El mismo Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Pero uno que no es genuino y va al Padre en el nombre de Jesús, y como no está arrepentido, pues no tiene acceso con Él, porque lo único que le da acceso a la puerta, ¿y quién es nuestra puerta? Cristo Jesús es la puerta, es el acceso para llegar al Padre, porque en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el único. Jesucristo es el único en quien podemos ser salvos. Continúa el versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. ¿Y por qué dice que nadie nos engañe? Porque se habían infiltrado falsos maestros, como hoy en día, ¿sí?, falsos cristianos entre la comunidad a la que el apóstol Juan les escribió, ¿sí?, que los engañaban, porque los filósofos griegos decían que no importaba, ¿sí?, lo que tú hacías con el cuerpo, lo que importaba era tu espíritu, tu alma, ¿sí? Entonces había una dicotomía allí, había una división que hacían ellos y decían: bueno, lo importante es lo interno, pero lo que se hace con el cuerpo no importa. Y el apóstol Pablo los desengaña, especialmente a los corintios, que eran griegos, y ahí en su primera carta, en el capítulo 6, versículo 19, les dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y cuando usted escuche a un cristiano decir: no importa que tú peques, el Señor es bien buena onda, tú peca todo lo que quieres, Él te va a perdonar porque Dios es amor. Sí, efectivamente, Dios es amor, pero también tenga usted mucho cuidado, aguas, ¿sí?, con eso, que los pueden engañar, porque sí hay consecuencias, sí hay repercusiones por el pecado. Y Romanos 6:23 en su parte A nos dice: porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Entonces continuamos con el versículo 7 que nos dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Es decir, el que permanece en Cristo, ese hace justicia.
vive en justicia. Ahora no sé si le está quedando claro, porque si no, este versículo 8 nos va a aclarar aún todavía más, que dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y aquí la palabra clave es practicar. Habla de una repetición constante, día tras día, lo mismo, pecado, pecado. ¿Sí? Que ya ni se esfuerza por hacerlo, que le sale hasta por los poros, ¿sí? El que practica el pecado es del diablo. Le pregunto, ¿usted practica el pecado? Yo espero que no, ¿sí? Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y qué significa esta frase? Significa que Dios apareció para deshacer las consecuencias, las ligaduras del pecado, que nos hacen presos, ¿sí? Para esto vino el Señor Jesús, para romper esas ligaduras y darnos la libertad. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Se les aclaró? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y la frase no puede pecar significa que ya no puede practicar el pecado, ya no. Versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hermanos, las obras demuestran quién es un verdadero hijo de Dios, quién es un cristiano. Dice que por sus frutos van a ser conocidos. Los verdaderos hijos de Dios no somos infalibles, seguimos fallando, ¿verdad que sí? Seguimos pecando, pero ya no practicamos el pecado. Pero los que no son hijos de Dios siempre se están justificando. Siempre le están echando la culpa al esposo, a la esposa, a los hijos, a la suegra, al clima, al gobierno. Ellos nunca reconocen sus errores, ellos no reconocen sus pecados, siempre se los están echando en la espalda de otros. Y bueno, para concluir, le voy a pedir de favor que busque usted en su Biblia el Salmo 51, pero entre tanto usted lo busca, le voy a platicar una historia que seguramente usted conoce y que de alguna manera sustenta gráficamente lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra, ¿sí? Y pues a ver con qué personaje se identifica usted. Dice la historia que hubo un rey llamado Saúl. A este rey Dios le dijo que borrara del mapa a los amalecitas. Los amalecitas eran acérrimo rival del pueblo de Israel. Este pueblo era malo, pervertido, de todo tenía este pueblo. Eso le dijo Dios a Saúl, que lo eliminara, pero también le dijo que no tomara absolutamente nada de ellos, que todo lo desapareciera, ¿sí? Que no quedara nada de maldad. Entonces Saúl se va con su ejército y los vence, ¿sí? Pero Saúl le perdona la vida a este rey, ¿sí? Y aun cuando le perdona la vida, empieza a tomar todo lo que había ahí. Habían piezas de oro, habían pues piezas de vidrio cortado, y que él se admiraba de todo lo que él veía, y empieza a tomar todo ello. Pero también habían vacas gordas, habían lindas ovejitas, y las empieza a guardar y le dice a su ejército: vamos a llevárnoslas para ofrecérselas en sacrificio a Dios. Y todos pues le apoyan. Entonces Dios le habla al profeta Samuel y le dice: ve y dile a aquel que me ha desobedecido que lo voy a quitar de su trono. Entonces llega Samuel y le dice a Saúl, ¿sí? Dios te va a quitar del trono. Y le dice: pero ¿qué hice yo? ¿No? Si yo ya cumplí con todo lo que me dijo Dios. Y a lo que Samuel le responde y le dice: eres un mentiroso,
¿sí? Entonces Samuel le dice, tú le perdonaste la vida a aquel rey. Y le dice, tráelo para acá. Y entonces dice la palabra que, pues obviamente pidió una espada, ¿sí? Y que literalmente partió en pedacitos a esta persona, pero primero le voló la cabeza. Y esto habla de que al pecado no tenemos por qué tolerarlo, ¿sí? Pero los falsos sí lo toleran. Y le dice Samuel a Saúl, Dios va a poner a uno mejor que tú. Y puso a David. Y este fue un varón conforme al corazón de Dios, un hombre extraordinario que hizo muchas cosas, pero también un día eventualmente se tropezó. ¿Se acuerdan? Mató a un hombre, arrebató a una mujer que no le pertenecía, trató de tapar su pecado, pero como era hijo de Dios y Dios a sus hijos que ama los disciplina, disciplinó a David. A Saúl no, porque no era su hijo, ¿sí? Pero Dios le mandó a David a un profeta, a Natán, y le dijo, ve y dile, por medio de una parábola, ¿sí? Dice que le dice, vi a un hombre rico que le llegaron huéspedes, y en lugar de ofrecerle un animalito que tenía tantos, dice que fue y le robó a su vecino la única ovejita que tenía él. Entonces David salta de enojo y de celo porque él era un hombre justo, pero había pecado. Y dijo, el que hizo tal, que muera. Y le contesta Natán, pues eres tú. Entonces David en ese momento no dijo, ¿tú quién eres para juzgarme? O no se puso así a decir, yo soy el rey, tú no puedes decirme nada. No, no era como esos payasos que se justifican de todo. ¿Qué hizo el verdadero rey de Israel? ¿Qué hizo David? Él hizo lo que dice este Salmo 51, el cual le pido por favor que lo leamos del versículo 1 al versículo 14 y pongamos mucha atención. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Amén. Vamos a iniciar, dice la palabra de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de mis piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justos en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Quizás esta oración no la ha hecho tal cual, ¿sí? Y sobre todo lo que dice el versículo 11, dice que no quites de mí tu Espíritu Santo. ¿Y por qué no lo puede quitar? Porque ese es el sello de un verdadero hijo de Dios. No lo puede borrar, ¿sí? Este es un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, no el que no peca,
sino que es alguien que ya no permanece en el pecado, que no lo practica, pero cuando falla se arrepiente y corrige su caminar, dando los frutos de Dios. Usted mejor que nadie sabe cuál es la condición de su corazón. Le invito a que oremos. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque esta es esa espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Te pedimos, Padre, por favor, tú que conoces cada corazón, tú que sabes la condición en la cual se encuentra, te pedimos, Señor, el genuino arrepentimiento para todos aquellos que se han ensuciado sus manos, que han ensuciado sus pies, que han ensuciado sus mentes, sus corazones, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Límpianos, por favor. Y para aquellos, Señor, que no han sido limpiados, Señor, en su interior, para aquellos, Señor, que tienen un corazón endurecido, Señor, te rogamos, Señor, que tú trates muy en especial con ellos, que tú ablandes su corazón y hables, Padre bendito, a su vida. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos has limpiado solamente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por ese sacrificio único y especial, Señor, la cual nos